Hola, muy buenas para todos chicos, tengan un muy buen inicio de semana. Estaremos subiendo material en forma sincrónica. Por favor, quédense hasta el final de la presentación. Vamos a dejar un pequeño reto práctico, así que no se preocupen, no es nada difícil, les tomará solo un par de minutos y con esto también me ayudan a tomar asistencia y participación. Habíamos quedado la clase anterior aplicando o viendo el uso de una herramienta de procesamiento de información, una herramienta para manejar tablas y sobre todo para también manejar los gráficos. Entonces habíamos quedado acá en la parte de gráfico de barras, que lo podíamos, de acuerdo a esta información, podíamos tomar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual. Las interpretaciones varían, pero las conclusiones van a ser prácticamente las mismas. Y de la misma información también queríamos armar un gráfico circular o gráfico de torta. Aquí lo dejé de esta forma para también recordar cómo era la edición del gráfico. Entonces, cuando yo le doy clic, aquí me aparece la selección de los datos que yo estoy teniendo en cuenta para armar este gráfico. Para yo poderlo editar, basta simplemente con darle doble clic. Por ejemplo, yo aquí quiero editarle los colores porque no concuerdan, así que vamos a darle doble clic, o también podemos darle clic derecho y formato. Entonces, doble clic y aquí me aparece para el color, para si le quiero cambiar diseño, ¿cierto? O esto también vendría siendo para aumentar, rotar el ángulo y la sección de puntos, ¿cierto? Bueno, vamos a cambiar aquí el color. Por ejemplo, yo este que tengo seleccionado, fíjense que ahí me marca los puntos, yo ese quiero que sea negro. Voy a cambiar los colores. Muy bien, ahora sí parece un poco más de acuerdo a la información. Añadimos el título. Recuerden que también acá para esta versión podemos desde el más añadir o quitar el título, las etiquetas, la leyenda, que es esta parte que tengo acá, o desde acá podemos cambiar también. Hay distintos formatos, entonces ya es a gusto de cada quien. Pero sí es muy importante, muy importante que siempre tenga un título y que tenga una leyenda, ¿sí? Esto puede ir acá, puede ir aquí abajo, en fin. Título, vamos a colocar a simple ejemplo, gráfico circular. Y listo. Ya podemos ir generando las distintas conclusiones sobre este gráfico. Vamos a continuar, chicos. Acá vamos a el histograma. Habíamos quedado en el histograma. Aquí es muy importante, bueno, recordando que es una variable a la forma de barras, ¿cierto? Puede generarse un histograma o la forma de barras. La superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Ahora, un histograma nos permite ver cómo se distribuyen esos valores de la variable que estamos estudiando. Hay distintas formas entre los histogramas y el gráfico de barras. Una puede ser unimodal, donde tenemos solamente un único valor máximo. Bimodal, fíjense que aquí me van apareciendo la forma bi, dos crestas. Multi, las distintas crestas, esto también representa la distribución de los datos. Una forma simétrica me estaría indicando
que los datos como en forma de espejo se distribuyen o tienen el comportamiento similar entre el lado izquierdo y el lado derecho. Asimétrico positivo, piensa que la simetría se forma en el lado positivo de la gráfica, y asimismo asimétrico negativo, la simetría se forma hacia el lado izquierdo o hacia el eje negativo de la gráfica. Vamos a ver el histograma. Entonces, esto era lo que estamos viendo en la diapositiva. Ahora pasado a cómo lo podríamos hacer, tenemos distintas formas de hacerlo. Entonces yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Fíjense que no selecciono nada de la tabla, simplemente en un espacio en blanco voy a insertar y voy a la parte de gráfico de barras y selecciono un gráfico de barras. Me aparece en blanco porque no tengo seleccionado ningún dato de la tabla. Ahora voy a dar seleccionar datos. Voy a la parte de agregar entradas de leyenda. Lo que quiero es agregar una entrada al eje de respuesta o al eje de las ordenadas. Entonces acá le puedo colocar cualquier nombre, histograma. Acá borro y selecciono. En este caso lo quiero hacer con la frecuencia absoluta. Vuelvo y le doy clic en la parte derecha en la esquina y le doy a aceptar. Entonces fíjense cómo me va quedando. Aquí tengo las frecuencias absolutas del gráfico, y esta parte de acá vendría siendo sobre qué lo estoy comparando. Entonces aquí debería ir o la marca de clase o los intervalos. Entonces, ¿qué hago? Selecciono, vuelvo y le doy seleccionar datos, y aquí me está diciendo las etiquetas del eje horizontal, o sea las categorías. Voy a modificar esas categorías. Entonces le doy editar y me dice que seleccione las categorías que yo quiero incluir en el gráfico. Entonces le puedo dar seleccionar el tiempo de llamadas y le doy a aceptar. Fíjense cómo me va cambiando el gráfico. Puedo ir agregando también los títulos de los ejes. Acá, ¿qué estoy comparando? Estoy comparando las frecuencias absolutas y acá estoy comparando el tiempo de llamadas. Este tiempo está en segundos según nuestro ejemplo. Tiempo está en segundos. Tiempo de llamadas está en segundos. Ahora, para que parezca o tome la forma de un histograma, lo que voy a hacer es editar las barras. Entonces, lo único que tengo que hacer nuevamente para la edición, recuerden que es doble clic o clic derecho y ingresamos donde dice formato. Le vamos a dar doble clic y nos vamos a la parte que dice ancho del intervalo. Este ancho del intervalo lo vamos a cambiar por 0 y le damos enter. Ahora sí ya toma la forma de un histograma. Para que tener las divisiones, para tomar las divisiones, lo único que tengo que hacer es ir a la parte edición. Acá tenemos el relleno y el borde. El borde es el que yo quiero modificar. Coloco línea sólida, vamos a cambiar el color. Fíjense cómo me va tomando la forma. Acá también el relleno es el color que va por dentro de cada barra o el área de cada barra. Entonces voy a colocar aquí, a cambiar el relleno, puedo colocar sin relleno, puedo colocar relleno sólido, puedo cambiar el color, el que yo quiera. Puedo, si quiero, también hacerlo un poco más transparente. Entonces, depende de los gustos y del propósito, cómo querramos presentar la información.
y fíjense que ahora sí toma la forma del histograma. Esto también, por supuesto, que recuerden, esta parte de acá la podemos editar. Simplemente seleccionamos el eje y nos vamos donde dice seleccionar datos, o con clic derecho seleccionar datos. Esta parte la podemos editar. También podemos colocar acá, le damos acá y seleccionamos la marca de clase. Fíjense cómo me va cambiando. Esto es a gusto, a forma como lo queramos presentar. Muy bien, chicos, vamos ahora también a presentar el polígono de frecuencias. Este se puede hacer sobre el mismo histograma porque toca solamente las partes medias. Entonces toca los puntos medios de la parte superior, o también llamadas las marcas de clase. Entonces vamos a ver el histograma. Y otra cosa que les quería enseñar es cómo hacer un gráfico sobre otro gráfico. Eso lo vamos a ver. Es muy interesante también. Entonces vamos nuevamente, herramienta de gráficos, seleccionar datos, o clic derecho, seleccionar datos. Y acá recuerden que esta entrada era para la respuesta, la variable de respuesta. Entonces vamos a agregar otra variable de respuesta. Acá voy a colocar polígono, el que voy a crear ahora. Y acá los valores de la serie. ¿Cuáles son los valores que quiero tomar? Voy a tomar nuevamente la frecuencia absoluta. Recuerden, si acá estoy tomando la frecuencia absoluta, voy a tomar también la frecuencia absoluta. Si acá estuviese con la frecuencia acumulada, tomaría la frecuencia acumulada, ¿sí? ¿Por qué? Ya vamos a ver. Doy clic acá y le doy a aceptar. Fíjense que me tiene que quedar una copia exacta al gráfico que ya tenía. Es decir, repetí o dupliqué la variable de respuesta, pero le voy a hacer ahora un cambio. Y yo selecciono el nuevo cambio o lo que agregué. Fíjense que ahí dice el nombre que le coloqué, polígono. Voy a darle en seleccionar, en cambiar tipo de gráfico, y una vez que lo selecciono, fíjense, voy a volver a seleccionarlo, me está marcando la selección, le doy cambiar tipo de gráfico y en esta parte me sale el histograma y el polígono, me sale el color detallando cuál es cuál. Entonces acá ya quiero que deje de ser una columna agrupada y me voy a ir acá a la parte de líneas. Entonces coloco línea, la primera opción puede ser, o puede ser también con los marcadores que me está representando el punto medio. Le doy a aceptar y automáticamente genero un polígono de frecuencias sobre el histograma. Acá veo que se me ocultó el título del gráfico. Aquí puedo colocar el título que mejor parezca. Algunas conclusiones que se podrían tomar de acá, o algunas preguntas que podríamos tomar si queremos responder cuántas llamadas duraron al menos 40 segundos, lo podemos responder fácilmente. ¿Qué tendríamos que hacer? Está diciendo que como mínimo 40 segundos
sabemos que parte de aquí, este intervalo va de 40 a 50 y este de 50 a 60 segundos. Entonces, como mínimo 40 segundos, sabemos que en este intervalo se tuvo una frecuencia de 6 llamadas y acá tuvimos una frecuencia de 6 llamadas y acá tuvimos una frecuencia de 4 llamadas. Entonces, ¿cuántas llamadas duraron al menos 40 segundos? Tendríamos que ver. Aquí tuvieron 6 llamadas y aquí 4 llamadas, tendríamos 10 llamadas en total. Otra pregunta que se puede responder: una pregunta que me está haciendo una comparación. ¿Cuántas llamadas hay de más entre las que duraron 20 y 30 segundos con respecto a las que duraron 50 y 60 segundos? Sabemos que en este intervalo se tiene un total de 12 llamadas. Y que en este otro intervalo, el de 50 y 60 segundos, se tiene un total de 4 llamadas. Entonces, simplemente, ¿cuántas llamadas hay de más? Lo que hacemos es simple una diferencia. Y en este caso, pues sabemos que serían 8. Bueno chicos, continuando con la ojiva, en una gráfica asociada a la distribución de frecuencia acumulada nos permite ver cuántos datos o observaciones se encuentran por encima o por debajo de un determinado valor. Aquí se tienen muy en cuenta los límites superiores de cada clase o intervalo. Se puede dibujar, es muy similar a dibujar un polígono de frecuencias acumuladas. Este se puede dibujar también con las frecuencias relativas, con las frecuencias porcentuales, etc. Vamos a ver cómo lo construimos. Tenemos aquí la información, tenemos límite inferior, límites superiores, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia porcentual. Entonces, luego de obtener toda la información de la tablita, vamos nuevamente en muy parecido a lo que hicimos anteriormente. Aquí solamente vamos a hacer un pequeño truquito. Fíjense que aquí están todas las descripciones de cada una de las columnas. Queremos graficar el límite superior en función de la frecuencia acumulada. Estos dos vamos a seleccionarlos. Estos son los que queremos graficar. Se me va a presentar un pequeño problema si yo los tomo de esta forma. El truquito es simplemente quitar la descripción de esta columna, o sea, la descripción del límite superior. Ahora sí, yo tomando, selecciono todos los datos del límite superior y selecciono los datos de la frecuencia acumulada, me voy a insertar y voy a la parte de líneas y voy a escoger entre estas opciones, voy a escoger la que tiene rótulos. Y aquí tenemos nuestra ojiva. Si no hubiésemos hecho este paso, hubiésemos dejado acá la descripción, me estaría generando un inconveniente con la descripción de los ejes, porque no me malinterpreta o me superpone los ejes de la tabla. Entonces, por eso es siempre el truquito es eliminar simplemente esta descripción, el título. Selecciono todos los datos y me voy a la parte de líneas y escojo cualquiera de estas que tengo acá. Voy a escoger esta de rótulos. A partir de acá solamente me queda
añadir la edición. Entonces acá esta vendría siendo la ojiva del tiempo de llamadas. Acá qué es lo que estoy, siempre hay que colocar qué es lo que estoy representando en función a qué. En este caso estoy tomando las frecuencias acumuladas en función del tiempo. Este era el tiempo en segundos. Muy bien, chicos, esta sería la forma de representar la ojiva dada nuestra tabla de datos, y se pueden sacar las mismas interpretaciones, las mismas conclusiones. Dependerá del objeto de estudio. Vamos a ver un ejemplo en el cual apliquemos nuestra ojiva, un ejemplo un poquito más práctico. El ejemplo me dice, en una muestra de 130 vendedores se tienen los siguientes ingresos totales por comisiones anuales. Entonces aquí tengo los ingresos que van de 0 a 10.000 pesos, de 10.000 a 20.000, de 20.000 a 30.000, de 30.000 a 40.000, 40.000 a 50.000 y de 50.000. Esto se puede interpretar también de más de 50.000 pesos, unos ingresos en comisiones de mayores a 50.000 pesos. O en este caso lo tomé también como un rango entre 50.000 a 60.000. Y aquí tenemos la frecuencia absoluta. Fíjense que este es otro tipo de ejercicio porque aquí ya me están dando una tablita. Ya no tengo que generar o ponerme a contar en base a todos los datos. Aquí se supone que ya los datos fueron reunidos y ya se organizaron y ya tenemos la frecuencia absoluta. Eso sí, eso no quiere decir que no tengamos que obtener también, si queremos representarlo por las frecuencias acumuladas o las frecuencias porcentuales. Entonces vamos a obtener algunos datos más. Vamos a obtener acá primero los datos de la frecuencia acumulada, que es lo primero que hacemos luego de sacar las frecuencias absolutas. Y vamos a obtener también los datos de las frecuencias relativas acumuladas. Vamos a agrandar aquí un poco. Bueno, vamos a dejar nuestra tablita. Para las frecuencias acumuladas, recuerden que hasta la primera categoría solo acumula la categoría principal de la frecuencia absoluta. Entonces va a ser la misma. A partir de aquí lo único que hacíamos era sumar en diagonal. Es decir, vamos a hacer la frecuencia acumulada de la categoría anterior sumada a la categoría de la frecuencia absoluta siguiente. Arrastramos la fórmula hasta el final y ahí tenemos el total de datos, que son 130. Entonces podemos sumar acá y comparar. Tiene que ser el total de la información, en este caso los 130 vendedores, que es nuestra muestra. Para las frecuencias relativas acumuladas, noten que no voy a obtener las frecuencias relativas, sino directamente las frecuencias relativas acumuladas, que la puedo obtener fácilmente de las frecuencias acumuladas. Entonces es una proporción o una división entre la frecuencia acumulada y el total de datos en este caso de la muestra. Entonces en este caso va a ser, para el primero va a ser 14 dividido el total, que es 130. Voy a quitar un poco de decimales, voy a dejar solamente 3 decimales, y acuérdense que no puedo arrastrar la fórmula porque me va a generar un error. Lo que tengo que hacer es fijar este valor, que es 130, lo debo fijar porque lo voy a utilizar en la misma con las otras categorías
Ahora sí le doy Enter y puedo arrastrar la fórmula. De igual forma, esta parte de acá voy a quitarle decimales, y las frecuencias relativas es un número que debe estar en un rango entre 0 y 1. En este caso vamos a representar esta información en una ojiva, que fue el gráfico que vimos anteriormente. Es decir, vamos a representar los ingresos y vamos a hacerlo con las frecuencias relativas acumuladas. Esta que tenemos acá. Recuerden que también se puede hacer con las acumuladas. Vamos a hacerlo con las relativas acumuladas para responder estas preguntas que tenemos acá. Entonces el truquito era la etiqueta, la primera etiqueta, que es este eje que va a ir en la parte de las abscisas, es decir, la descripción de la variable. Este eje le voy a quitar la descripción, la etiqueta, ¿cierto? Entonces selecciono también las relativas acumuladas, me voy a insertar y me voy a escoger el que tiene rótulos. Fíjense que aquí ya tenemos nuestro primer diseño. Esto por supuesto que lo vamos a modificar, le vamos a cambiar algunas cosas para que se vea mejor, se vea. Lo que importa aquí a partir de ahora es la presentación y que se puedan leer bien los resultados. Noten que estas son las frecuencias relativas acumuladas, que es un número que va entre 0 y 1, pero aquí me está adicionando uno más, 1,2. No, en realidad no está haciendo absolutamente nada. Algunas veces puede pasar eso, que el gráfico me dé un valor de más o un valor de menos y que no esté cumpliendo ninguna función. Eso lo vamos a cambiar. Le damos doble clic y acá me está diciendo las opciones de este eje, del eje de respuesta, ¿cierto? Entonces el mínimo yo quiero que empiece en 0 como está ahí, pero yo quiero que el máximo no sea 1,2, yo quiero que el máximo sea 1. Entonces le doy 1 y le doy Enter. Automáticamente me cambia, ¿cierto? También quiero que estoy notando que tiene muchos decimales, entonces voy a buscar para quitarle un poco de esos decimales. Entonces acá en la misma parte del eje, recuerden que estamos aquí en la parte de las barras del eje, ahí puedo buscar las opciones. Si me voy más abajo, hay una parte que dice número y ahí me está diciendo cuántos decimales, está tomando 3 decimales después de la coma. Yo voy a tomar, si tomo 1, me estaría quitando este decimal que tengo acá. Yo voy a tomar, si tomo 2, estaría aún con un decimal de sobra que no me gustaría. Voy a tomar 1. Esto depende de la información que tenga, ¿no? Entonces aquí noto que tiene 0,1, 0, 0,1, 0,2, 0,3, ¿cierto? Acá. Inclusive esta parte de acá, para que se vea mejor, voy a tratar de ordenar. Me gustaría tomar el límite de cada uno, el límite superior de los ingresos. Entonces voy a tomar acá el límite superior. El límite superior de los ingresos sería acá 10, 20, 50 y 60. Entonces este eje lo voy a modificar. ¿Cómo lo voy a modificar? Le doy clic derecho y le doy seleccionar datos, ¿cierto? Pero acuérdense el truquito cuando estábamos tratando de una ojiva, que le quitábamos, le doy clic derecho, le doy seleccionar datos y en esta parte me está diciendo las etiquetas del eje horizontal. Estoy tomando hasta el momento, estoy tomando los intervalos. Lo que quiero hacer es editarlo y quiero tomar los límites superiores,
¿cierto? Los límites superiores y le doy a aceptar. Pero eran 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. Para que se entienda lo que yo voy a hacer, simplemente le adiciono aquí un título de eje y aquí le voy a decir que estas son ganancias en miles de pesos, ¿cierto? Esto para que no me quede aquí tantos ceros sobrando. Entonces, aquí tenemos nuestra ojiva representando esta información. Ahora, lo que vamos a hacer es responder estas preguntas. Vamos a responder la pregunta A. Aproximadamente, ¿qué proporción de vendedores ganan más de 25.000? Vamos a responder esa pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer? Fíjense que las preguntas están diciendo aproximadamente, alrededor. Son datos que no van a estar muy fijos. Entonces, ¿qué proporción de vendedores ganan más de 25.000? Recuerden que aquí están las ganancias. Entonces lo que tengo que hacer es fijarme en dónde está 25.000, dónde está centrado el valor de 25.000. Está en el medio entre 20 y 30.000. Entonces me voy a fijar ese valor de 25.000 en la gráfica hasta dónde llegaría. Y si se dan cuenta, ese valor estaría llegando aproximadamente a 0,6 de frecuencia relativa. Entonces ese valor estaría aproximadamente en 0,6. Pero para dar una respuesta un poco más concreta, yo puedo decir, voy a dar un valor porcentual. Entonces voy a decir, ese 0,6, si lo multiplico por 100, me daría el 60%. Recuerden, puedo hacer así también. Un valor aproximado de 0,6. Ese 0,6, para dar una mejor respuesta, lo puedo convertir a porcentaje y puedo decir que aproximadamente el 60% de los vendedores ganan más de 25.000 pesos. Ahí está la primera respuesta. Bueno, vamos ahora a responder la segunda pregunta. Vamos a copiarla y pegarla por acá solamente para poderla ver mejor. La segunda pregunta me dice alrededor de cuánto gana el vendedor medio de la muestra. El vendedor medio de la muestra estarían concentrados acá, donde está el 50%, ¿sí? Ahí estaría concentrado el vendedor medio, los que ganan. Entonces, nuevamente nos fijamos, aquí me ayudo con una flecha, nos fijamos en el 50% o el 0,5, nos fijamos en la gráfica y vamos a ver las ganancias. Entonces las ganancias para ese valor estarían alrededor de los 21.000. Recuerden que esto está en ganancias en miles de pesos, entonces estaría alrededor de los 21.000 pesos. Vamos ahora con la última pregunta. La última pregunta me dice, ¿cuál es el ingreso aproximado al año de un vendedor cuyo desempeño es cercano al 25% del ingreso máximo anual esperado? Aquí hay que ver cuál sería el ingreso máximo anual esperado, ¿cierto? ¿Cuál sería el ingreso máximo anual esperado? Entonces, acá estaría. El ingreso máximo anual esperado sería aquella persona o aquellas personas que ganen el 100%. Entonces acá estaría concentrado el ingreso máximo anual esperado. Pero me dice que cercano al 25% de este valor. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues el 25% de este valor, tendríamos que ver hasta dónde llega, ¿cierto? El 25% de este valor. Entonces,
hasta dónde llega. Entonces, como el valor máximo, voy a hacerlo por aquí abajo, el valor máximo es el 100%, entonces me dice que es cercano al 25%. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente lo que hago es una resta. Entonces a 100 le resto 25 y me daría 75%, ¿cierto? Representado acá, porque aquí estamos con frecuencias relativas acumuladas, no con porcentajes. El 75%, ¿dónde estaría? Estaría acá en el 0,75, ¿cierto? Estaría por acá en el 0,75 de ese valor. Entonces, nuevamente buscamos el 0,75, estaría aquí en un punto medio aproximado, y ese 0,75 vemos qué punto nos da en la gráfica y notamos que llega aproximado a 31.000. Entonces, ¿cuál es el ingreso aproximado al año de un vendedor cuyo desempeño es cercano al 25% del máximo anual esperado? Pues vendría siendo aproximadamente 31.000. Ese sería un ejemplo práctico donde podemos emplear el uso de la ojiva. Fíjense que las respuestas eran nuevamente valores aproximados, valores que están alrededor de, ¿cierto? Y me está demostrando la ojiva que son todos los valores que están por debajo de esos puntos o de esos valores. En este caso tomamos son los límites superiores, pero ya ven que lo podemos hacer también con el intervalo de los ingresos. Simplemente lo hicimos así para un modo de presentación, para que se vea un poco mejor. Bueno, continuando con la presentación, vamos a aplicar el diagrama de tallo y hojas. Vamos a hacer un ejemplo con ayuda de la herramienta Excel también. El diagrama de tallo y hojas es uno de los primeros gráficos que surgió, en el cual aún las herramientas gráficas se están iniciando, se están empezando a desarrollar. Este es un poco más de presentación en forma numérica. Consiste simplemente en hacer una separación de los números o de las cifras que se nos presenten. Consiste en hacer los tallos y hojas. Vamos a hacer un ejemplo acá. Para encontrar el tallo y para encontrar la hoja, lo que tenemos que hacer es una separación. Lo que se hace es el dígito de la derecha. Por ejemplo, si yo tengo una cifra de 2 unidades, yo podría identificar quién es la unidad y quién es la decena, ¿cierto? Unidad y decena, y hacer una separación. Lo que corresponde a la unidad sería la que se llama la hoja, y aquella que corresponda a la decena o la parte que resta sería la parte del tallo. Entonces, aquí tenemos ya identificado cuando tenemos una cifra numérica, un número de 3 cifras, se hace lo mismo, se separa la unidad y esta vendría siendo la hoja, y la parte restante vendría siendo el tallo. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo también en este ejemplo que tenemos aquí planteado. Se nos dice, se nos presentan dos muestras. Este tallo con estas hojas corresponde a una muestra, y este tallo con estas hojas corresponde a otra muestra de datos, ¿sí? Entonces,
Para esta primera parte, estos son datos que corresponden a las alturas de estudiantes de una sede educativa. Entonces, ¿cómo podemos leer esta información? Identificamos los tallos. Fíjense que es conveniente siempre tener la información ordenada de menor a mayor, tanto en los tallos como en las hojas, para poder leer la información. Entonces, por ejemplo, con este tallo, el tallo 14, tenemos asociadas las hojas 5, 7 y 9. Esto se interpreta de que para el tallo 14 y la hoja 5 tenemos un estudiante que tiene de altura 145 centímetros. Tenemos también un estudiante en esa misma línea que tiene una estatura de 147 centímetros, y así sucesivamente. Otro estudiante que tiene 149 centímetros. Esto permite identificar valores mínimos y valores máximos. Entonces, por ejemplo, tenemos que en esta sede educativa el estudiante que tiene la menor altura, podemos centrarnos en el tallo menor y buscar entre las hojas en la hoja menor. Tenemos que el estudiante de 145 centímetros, 1,45 m, es el que tiene la menor estatura. Podemos centrarnos en encontrar el estudiante con mayor altura. Entonces nos ubicamos en el tallo más alto y buscamos entre las hojas también la hoja más alta, y tenemos un estudiante de 186 centímetros en esta sede educativa. Y asimismo también podemos compararlas con las personas o los integrantes de esta muestra también. Entonces acá, por ejemplo, el estudiante de la otra sede de menor estatura tiene una estatura de 144, ¿cierto? Estas son las hojas menores. Entonces tenemos dos estudiantes que tienen la estatura de 144, y tenemos acá, hay un estudiante, hay dos estudiantes que tienen una estatura de 181 centímetros. Entonces esto nos permite empezar a hacer algún tipo de análisis. Entonces, algún tipo de comparación. Podemos comparar las estaturas mínimas, comparar las estaturas máximas para este caso. También otra conclusión a la que podemos llegar con esta información es observar la distribución de los datos, ¿sí? Se pueden observar en muchos casos qué tipo si es simétrico, si es asimétrico. Aquí podemos ver que no es simétrico, tiene un tipo de asimetría, ¿cierto? Tiene un tipo de asimetría. En este lado, distinto al lado derecho, tenemos un poco más de asimetría en la información. Podemos observar también o hacer un conteo de cuántos estudiantes pertenecen a cada sede educativa. Esto se logra haciendo un conteo de las hojas. Entonces tendríamos que contar las hojas de acá con las hojas de acá. Por ejemplo, aquí tenemos 3 hojas, aquí tenemos 7 hojas, acá tenemos 7 está acá, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hojas. Acá tenemos 12 hojas. Y acá tenemos 5 hojas. Entonces esto me daría como resultado 23, 35, 40. Entonces, en esta sede educativa tenemos, pues se le tomó la información a una muestra de 40 integrantes, 40 estudiantes. Y lo mismo se puede hacer en esta sección. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para ver la construcción de este tipo de diagrama utilizando la herramienta de Excel. Entonces tenemos 20 datos correspondientes a las edades
edades de 20 personas. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a abrir en Excel, vamos a pegar los datos. Para fines prácticos, esto por supuesto que deben haber muchas formas de hacerlo. Yo les voy a mostrar una forma. Lo que nos interesa a nosotros siempre es tener organizada la información de menor a mayor, de preferencia. Excel nos ayuda a eso, nos hace más fácil la tarea. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a seleccionar la primera fila, la voy a copiar y la voy a pegar. O sea, toda esta información que tengo acá, voy a buscar tenerla en una sola columna para poder organizarla y ver cuáles son los datos más pequeños y los más grandes y los que están en el medio, ¿sí? Para poder empezar a identificar la dispersión de los datos. Entonces selecciono la fila y en un espacio en blanco voy a pegar, pero la voy a transponer para que de esta forma me pegue en forma de columna los datos. Entonces los que están en fila ahora están en columna. Voy a hacer exactamente lo mismo con la segunda fila, la voy a copiar y aquí la voy a pegar, pero con la condición de que me la pegue traspuesta. Entonces ahora tengo todos los datos de la tablita o los datos originales, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es organizar los datos, ordenarlos de menor a mayor. Entonces simplemente recordando las clases anteriores, voy a seleccionar y voy a ordenar y filtrar de menor a mayor. Con esto lo que quiero hacer es empezar a identificar en la información que tengo quiénes son los tallos y quiénes vendrían siendo las hojas. Entonces vamos a seleccionarlos de acuerdo a los tallos. Aquí tenemos esta cantidad de datos que tienen un tallo 2. Aquí tenemos otra selección de datos con un tallo distinto y acá tenemos unos últimos. Acá tenemos una muestra pequeña con el último tipo de tallo. Entonces tenemos tallo 2, 3 y 4. Eso lo vamos a colocar acá, tallo 2, 3 y 4. Y ahora vamos a ver las hojas que corresponden a cada tallo. Entonces el primer valor tenemos una hoja 0, o sea la unidad en este número es el 0, esa es la hoja. La unidad en este segundo número es el 3, se vendría siendo la hoja. Luego tenemos el 4, 4, 4, 5 y 9. ¿Sí? Voy a copiar esto un poco más, a correrlo un poco. Ahora tenemos para el siguiente bloque, tenemos acá la primera hoja sería 1, la segunda hoja nuevamente sería 1, luego 3, 4, 6, 6, 7, 9 y 9. Luego vamos para el último bloque de el tallo 4. Tenemos aquí hoja 0, hoja 0, hoja 1 y hoja 5. ¿De acuerdo? Vamos a darle aquí un poco de presentación para que nos quede de acuerdo a lo que teníamos allá. Y acá tenemos nuestro tallo y nuestras hojas. Vamos a comprobar que corresponden a las 20 edades. Toda esta información nos tendría que dar 20. Entonces vamos a contar cuántos datos tenemos ahí. Y así corroboramos que hicimos bien el trabajo. Tendría que darnos 20. Y acá podemos empezar a sacar las distintas conclusiones como las que podríamos hacer en el ejemplo mostrado previamente. Entonces queremos ver, conocer, ya sabemos la cantidad de datos, queremos saber la persona en menor edad, entonces nos podríamos ubicar en el tallo más pequeño y en la hoja más pequeña, la de menor edad. Podríamos querer también encontrar la persona en mayor edad, nos ubicamos en el tallo mayor y en la hoja mayor.
Aquí podemos encontrar también la persona de mayor edad, 45 años. Podemos observar también que los datos están distribuidos más acá a la media, que vendrían siendo las personas entre 31 y 39 años, la mayor cantidad de datos ahí. Es decir, podemos ver aquí un tipo de asimetría muy pequeña. Por supuesto que estos datos son muy pocos datos para sacar conclusiones, esto es simplemente para mostrar y que se entienda la idea de lo que se puede hacer. Así que bueno, aquí tenemos otro ejemplo más para datos cuantitativos, un diagrama de tallo y hoja, muy sencillo, fácil de hacer y que nos puede dar conclusiones muy importantes. Recuerden que también se puede hacer comparaciones con otras muestras. Y por último, vamos a hacer un reto práctico. Este me lo van a hacer ustedes, chicos. Lo pueden hacer en el formato que elijan. Pueden hacerlo en la carpeta, toman una foto y me lo envían, o pueden hacerlo en Excel, pueden hacerlo en el formato que ustedes elijan. Esta información ahora se las voy a dar en una forma gráfica. Van a sacar unas conclusiones. Se dice que estas son longitudes de pernos producidos en una fábrica. Se construye este histograma. ¿Qué se pide? La frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, pero solamente de los pernos que tienen una longitud entre 20,01 y 20,02 milímetros, solamente de esos. Así que lo único que tienen que hacer es tener claro el concepto de qué es frecuencia relativa y porcentual e identificarla en el gráfico. Les va a tomar un par de minutos, chicos, espero que lo puedan hacer. Cualquier consulta me la envían y chao, nos vemos entonces en la próxima clase. Un saludo y un abrazo para todos.